He titulado al mensaje de hoy La visión espiritual del creyente. Le quiero pedir toda su atención, porque no solamente me imagino, no solamente tengo la sensación, sino que tengo la plena seguridad que una gran mayoría de cristianos no conocemos la realidad de la vida cristiana. Quiero que sepa que estos mensajes no son con el propósito de elevarme yo o de creerme una gran cosa y de esa manera menospreciar a los demás, sino que es algo que Dios me manda a hacer como para provocarnos a que nos examinemos, como para que descubramos lo que no hemos conocido y reconozcamos, aceptemos aquello y que podamos dar un paso más hacia lo espiritual. Así es que por esa razón le pido que se ponga tranquilo, que se ponga tranquila, que no se alteren sus sentimientos, que abra su corazón y que le permitamos a Dios que le dé un toque más a esa escultura que comenzó siendo nosotros una piedra en bruto, pero que desde el momento que creímos en Cristo Jesús, comenzamos a ser modelados por la mano de nuestro Dios. Cada día el Señor va haciendo algo espiritual en nosotros y hoy espero que el Señor le dé una avanzada tremenda a nuestra vida. Así es que recordemos, el título del mensaje en este día es La visión espiritual del creyente. Quiero que ponga atención. Le decía hace un momento que la gran mayoría de los cristianos en estos días no tenemos, oiga bien, una revelación clara de lo que es realmente la vida espiritual en el cristiano. Y quiero comenzar con esto. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si lo que usted está viviendo en estos momentos, si lo que usted está practicando en estos momentos, si lo que usted está experimentando en estos momentos como vida cristiana es realmente la vida espiritual que nosotros debemos estar viviendo? Ponga mucha atención. No le estoy haciendo ninguna mención de el orden de los servicios en una iglesia. Le estoy invitando a que miremos, a que nos preguntemos, a que escudriñemos y descubramos qué realmente estamos viviendo de lo que es espiritual. Como le digo, podemos tener un orden muy perfecto en la iglesia. Todo a su tiempo, todo con mucha reverencia, todo con mucho cuidado. Pero muchas veces eso que se mira, eso que se aprecia, no es la vida espiritual. Y a veces nos quedamos con eso y no estamos realmente viviendo lo que es la vida espiritual. Por esa razón, le dije con toda libertad y con toda claridad de que el cristianismo de estos días, en una gran mayoría, y me voy a quedar corto,
Pero si le menciono un 85% del cristianismo de hoy, no estamos viviendo la verdadera vida cristiana. Y le dije, me quedo corto. Ahora una vez más le digo, no tome esto como una ofensa, no tome esto como que estoy menospreciándole o le estoy atacando. Tómelo como un reto para meditar, para descubrir, para examinarnos y para llegar a una conclusión. Porque si logramos llegar al punto donde Dios nos quiere llevar en este día, usted no se imagina el gran salto que damos en lo espiritual. Así es que mi hermano, mi hermana, la pregunta es, ¿qué tipo de vida espiritual, grábese esto, qué tipo de vida espiritual estamos viviendo como cristianos? Y como le digo, es que muchas veces nosotros ponemos énfasis en las veces que oramos, en los días que nos congregamos, en la forma de presentarle el servicio a Dios. Pero yo no me refiero a eso, sino a las experiencias espirituales, a lo que estamos mirando, a lo que estamos experimentando, a lo que estamos viviendo a cada día de lo que es espiritual. Nos hemos preguntado en algún momento si estamos viviendo realmente la vida cristiana de manera como el Espíritu Santo quiere que la vivamos, o estamos viviendo nada más una vida religiosa como el resto, no solamente de los cristianos, sino de las demás religiones. Usted mismo se da cuenta, usted misma se da cuenta que la gente que no conoce de Dios generaliza, es decir, a los cristianos, a los budistas, a los maometanos y a todos los mete en un cajón y piensa que todos sirven a Dios de la misma manera. Y yo quiero decirle, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, solamente hay un pueblo que sabe cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere que hagamos para agradarle. De manera que no podemos ser encontrados en el montón de las demás religiones. Ahora, esto no se lo digo yo, esto lo dicen las Sagradas Escrituras. Yo no soy un fanático de tantos que hay en el mundo, en el cristianismo, el cual solamente se le va en maltratar a los demás, porque es un fanático de esos muy profundizados, no en las cosas espirituales, sino es un fanático, es un loco por, vamos a decir, sin inteligencia, sin respaldo bíblico, simplemente por emoción personal. Así es que mi hermano, mi hermana, esta es la pregunta. ¿Cuál es la verdadera forma en que debe vivir un cristiano verdadero? Oiga bien, cualquier cristiano puede vivir de la manera que se le antoje, y la mayoría lo va a respetar y la mayoría le va a tomar en cuenta como que está haciendo algo muy especial para Dios. Pero siempre en las Sagradas Escrituras no son las multitudes que nos observan, no somos nosotros mismos o nuestras emociones, es Dios el que califica, es Dios el que o recibe o rechaza lo que estamos haciendo. Así es que vamos a buscar en las Sagradas Escrituras a ver qué nos enseña Dios a través de la Biblia de cómo debe de ser la verdadera forma, oiga,
la verdadera forma espiritual en que debemos vivir como pueblo de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, yo creo que antes de conocer cualquier cosa, después del instante en que creemos en Cristo, porque el creer en Cristo es como cruzar el umbral de lo humano a lo divino, de lo visible a lo invisible, de lo terrenal a lo espiritual. Así es que en el preciso momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, es decir, en el momento que cruzamos la puerta de lo terrenal, de lo que es perecedero, de lo que es temporal, a lo espiritual, a lo eterno, desde ese instante en que nosotros creemos en Cristo, la primera revelación que deberíamos recibir, o la primera enseñanza que deberíamos recibir, es precisamente cómo poder tener el conocimiento o la revelación para poder entender cómo hemos de vivir esa nueva vida. Porque la Sagrada Escritura habla del nuevo nacimiento. La Sagrada Escritura habla de una nueva vida. La Sagrada Escritura habla que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, vayamos paso a paso y descubramos esta gloriosa verdad. Ponga mucha atención. Una vez más le digo, cada creyente, apenas al creer en Cristo y cruzarnos la puerta que divide lo terreno, lo temporal, y entremos a lo eterno, a lo espiritual, en ese instante deberíamos ser enseñados de lo que es realmente la vida espiritual. Por eso le digo que puede haber una gran mayoría de cristianos que han estado viviendo una vida religiosa, a poco muy apegada al orden establecido en una iglesia, pero pueden estar muy lejos de lo que es realmente la vida espiritual. Entonces, como le digo, ¿a poco en estos momentos habemos hermanos y hermanas con 1 año, 2 años, 10 años, 20, 30, hasta 50 años que hemos estado en el cristianismo, pero que a poco no hemos tenido la verdadera revelación que debe tener el creyente en Cristo Jesús? Hermano Rodríguez, como que usted se afana mucho siempre en estar queriendo encontrar faltas entre los cristianos. No, hermanos, no es así. Pero en primer lugar estoy acá porque Dios lo permite. Si yo fuera un estorbo para la vida cristiana, créame, ya Dios me hubiera quitado más en este tiempo que estamos tan cerca de la venida de Cristo, que estamos tan cerca que se acabe todo esto que vemos. Hoy más que nunca, ya Dios me hubiera quitado. Pero si estoy acá, es porque tengo razón en lo que le estoy diciendo. ¿Y qué prueba nos puede dar, hermano Rodríguez, de que nos está diciendo la verdad? ¿Qué prueba nos muestra usted de que no nos está mintiendo?
de que no está tratando de presentarse usted como un gran sabio y nosotros como ignorantes. No, hermanos, de ninguna manera. Pero ¿qué le parece si le leo una escritura que voy a tomar en este día como base para lo que les estoy diciendo? Venga conmigo y leamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 27. ¿Se recuerda cómo titulé el mensaje en este día? El mensaje de este día le titulé La visión espiritual del creyente. Grábese esto, la visión espiritual del creyente. El creyente no debe de ser nada más una persona que se congrega en cierta organización de renombre aquí en la tierra, porque no hay ninguna organización cristiana, comenzando por la nuestra, que a usted le asegure la vida espiritual. La vida espiritual se la da Dios. Y la visión espiritual se la da Dios. Y todo lo que se manifieste en usted y a través de usted y que sea fruto de parte de Dios, solo puede venir de Él. Nadie en esta tierra se lo proporciona. Así es que mi hermano, mi hermana, entremos al tema. El título del mensaje en este día es La visión espiritual del creyente. Oiga esto. Debe haber revelación espiritual en cada creyente. Quítese de la mente eso de que solamente el profeta de cierta organización es el que tiene la revelación espiritual. Quítese de la mente eso de que solamente el llamado apóstol de la organización es el que tiene la visión espiritual. Quítese de la mente que solamente el pastor de la iglesia tiene la visión espiritual de la que yo le estoy hablando hoy. Hoy le estoy hablando de la visión espiritual de cada persona que cree en Cristo Jesús. Es decir, esta visión espiritual debe de tenerla cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y si no la tenemos, entonces no le digo otra cosa. Busquémosla y recibámosla. Bueno, le dije que abriéramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Grábese esto. Estamos para recibir la revelación de lo que debe tener cada creyente de la visión espiritual. Mire lo que dice acá. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Hermano, hermana, aquí tenemos algo maravilloso. En la Biblia Reina Valera dice, por la fe Moisés salió de Egipto. Y dice, y no tuvo miedo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí tenemos una enseñanza clara de lo que es la visión espiritual. Y no crea usted que esa es una visión espiritual solamente para el gran líder Moisés. Cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, desde el momento que creemos en Cristo, dice por allá en Colosenses 1:13, que Dios, fíjese bien, nos arrancó. Dios nos sacó del reino de las tinieblas, nos arrancó de ahí y nos plantó en el reino de su amado Hijo.
Luego vamos a hablar de eso. Pero aquí tenemos algo muy especial, donde dice la palabra de Dios que Moisés, un gran siervo de Dios, salió de Egipto sin temer a la ira de Faraón, el rey de Egipto. Y dice, y se sostuvo como viendo al invisible. Quiero que ponga mucha atención. Moisés salió 2 veces de Egipto. La primera fue cuando él descubrió que era descendiente de Abraham, que era hebreo. Cuando él se dio cuenta que era hebreo, comenzó a ver lo que estaba sucediendo al pueblo hebreo, al pueblo israelita, al pueblo judío como le conocemos, en Egipto, por mano de los egipcios. Y cuando Moisés despertó aquella realidad de que él era de la misma gente que estaba cautiva allí en Egipto, que eran los israelitas, y sintió la inquietud de investigar y de ver cómo los trataban, ya Dios estaba obrando en él. Y de pronto descubrió a un egipcio que maltrataba a los israelitas. Y Moisés sintió un coraje dentro de él. Y se fue contra aquel egipcio y lo mató. Y después de matarlo lo enterró en la arena del desierto y se fue como que nada pasaba. Unos días después, estaban 2 israelitas peleando el uno contra el otro. Y viene Moisés y se mete en medio de ellos como poniendo paz. Y cuando él estaba en medio de ellos poniendo paz, uno de ellos le dice, ¿y tú qué tienes que ver aquí? ¿Acaso vas a matar a uno de nosotros como mataste al egipcio? Y ahí Moisés se dio cuenta que alguien lo había visto. Luego se dio cuenta que hasta Faraón, el rey de Egipto, sabía que Moisés había matado a aquel egipcio. ¿Y qué es lo que pasó? Salió huyendo, aterrorizado, porque sabía que Faraón, rey de Egipto, podía matarlo aún, porque se estaba levantando en contra de él. Así es que tuvo que salir huyendo, y por allá anduvo por muchos años en el desierto, hasta el día que se encontró Dios con él en el monte Sinaí. Cuando Dios lo mandó, fíjese bien, a que salvara al pueblo de Israel. ¿Se recuerda usted que ahí en el capítulo 3 de Éxodo, Dios le dice a Moisés en ese encuentro que tuvo con él, yo he escuchado el clamor del pueblo de Israel, ese pueblo es mi pueblo, pero están cautivos en Egipto y quiero que vayas porque tú vas a sacar ese pueblo de la esclavitud. Ahí es donde Moisés dijo, ¿cómo voy a ir yo en contra del gran imperio de este tiempo? Y Dios le dijo, yo te mando, yo voy a ir contigo. Mi poder te irá respaldando en todo lo que hagas. Y fue ahí cuando Moisés llegó nuevamente a Egipto. Y cuando Moisés sale de Egipto, con aquella multitud que algunos dicen que eran 2,5 millones de judíos, el asunto es que cuando sale Moisés con aquella multitud, es cuando se acomoda esta escritura que dice en Hebreos 11:27, por la fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto
sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Mi hermano, mi hermana, haga de cuenta que en el momento en que Dios llamó a Moisés y habló con él y lo envió para liberar al pueblo de Israel, fue su nuevo nacimiento, fue su encuentro con el Dios verdadero. Por eso le digo, mi hermano, mi hermana, que debe de haber visión espiritual en cada creyente. No le estoy hablando de un gran ministerio. No le estoy hablando de ser un apóstol, de ser un profeta, de ser un maestro, de ser un pastor. No. Le estoy hablando de lo que es el cristiano común. El cristiano común debe tener esa visión. Una visión que viene directamente de parte de Dios. Desde el momento que nosotros abremos los ojos espirituales en el cristianismo, ya estamos nosotros sensibles, ya estamos en la libertad de tener el conocimiento espiritual. Por eso dice por allá en Juan capítulo 3, versículo 3, Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso me dijo Dios hace muchísimos años, cuando empezaba en el cristianismo, leía yo Juan 3:3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo leía Juan 3:3 allá al principio de mi conversión, donde dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y me vino a la mente inmediatamente, y le dije, Señor, aquí dice que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y le dije, Señor, ¿y qué pasa conmigo? Yo ya nací de nuevo. Y vino la voz de Dios y me dijo, entonces, mira el reino de Dios. En otras palabras, desde el momento que tú y yo creemos en Cristo, al creer en Cristo nuestros pecados son perdonados. Instantáneamente el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo, abrimos los ojos a la vida espiritual. Por eso nadie puede decir que las cosas espirituales son para ciertos privilegiados. No, hermano, perdóneme, no es así. La palabra de Dios habla de la experiencia personal, individual de cada creyente. Así es que, una vez más, ponga atención en esto. Dice así la palabra de Dios, por la fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Vamos por partes. Cuando dice por la fe, es el tener el acercamiento a Dios, es tener el conocimiento del verdadero Dios, es tener la libertad de confiarle a alguien que es real y que es todopoderoso. Por eso, hablar de la fe en Cristo es hablar de tener la confianza en el verdadero Dios, porque creer en el sacrificio de Cristo perdona nuestros pecados. Al ser perdonados nuestros pecados, nos encontramos ya cara a cara con el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por la obra del Espíritu Santo nosotros nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo nosotros recibimos la misma naturaleza de Dios. Otro día vamos a hablar acerca de eso. El punto que nos ocupa hoy es esto. Oiga, la visión espiritual del creyente. La visión espiritual que debe existir en cada vida, en cada cristiano.
en cada hombre o mujer que ha creído en Cristo Jesús. De manera que cuando leemos Hebreos 11:27, grábese esto: por la fe. Esto quiere decir que ya hay confianza entre el hombre Moisés y Dios. Cuando Dios se le manifiesta a Moisés, ahí ya Moisés tiene esa relación con Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía? Que él dijo: voy a ver por qué esa zarza no se consume, por qué no se quema, por qué está ardiendo y ardiendo y ardiendo y no se consume. Y cuando se acercó a donde estaba aquella zarza que ardía, oyó la voz del mismo Dios que le dijo: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás pisando es tierra santa. En otras palabras, Moisés, tienes que estar consciente que estás delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Estaba teniendo un encuentro real y personal con Dios. Ahí es donde Dios trata con él. Ahí es donde Dios lo manda a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y por eso cuando dice aquí en Hebreos 11:27, por la fe, note que primero Dios pone lo que es la relación entre él y el ser humano. Por la fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces habremos oído en labios de un predicador que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, que ahí nosotros salimos del mundo y que nosotros entramos ya a la tierra prometida? ¿Cuántas veces hemos escuchado que nosotros vivíamos en el mundo así como el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? Y que cuando Cristo vino a nosotros y creímos en Él, es como cuando el pueblo de Israel, allá en Éxodo capítulo 12, se comió al corderito que simbolizaba a Cristo. Se comió al corderito, era un corderito por familia. Acuérdese que la sangre del corderito la pusieron en los marcos de las puertas de las casas como una señal de que en aquella casa ya la maldad no vendría a hacer daño. Ya no vendría la muerte a hacer daño ahí. O sea que se habla de que se comieron el corderito. Se habla de que pusieron la señal de la sangre en los marcos de las puertas. Y se habla que salieron de Egipto después de haber comido el cordero. Esto viene a dar exactamente al momento cuando tú y yo creemos en Cristo. Es como comer el cordero. Al creer en Cristo, que significa comer el cordero, nuestros pecados son perdonados. Y desde el momento que Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto, ya iban con la fe o con la confianza, con algo que Dios les había marcado allá en su mismo espíritu, que en la Biblia a veces aparece como corazón. Es una obra que Dios hace en cada redimido, es una obra que Dios hace en cada nacido de nuevo. Esa fe, esa esperanza gloriosa que hay allá dentro de nosotros. Y dice ahí, por la fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto. Moisés, fíjese bien, no hubiera sacado a nadie de la tierra de Egipto si antes no hubiera tenido esa relación con Dios. Ahora, toda aquella gente que salió iba bajo el amparo de Dios a través del mediador que era Moisés. Moisés era el representante de Dios. Moisés era el enviado de Dios.
Moisés era el responsable de sacar a aquella gente y ya Dios le había dado la autoridad. Cuando Dios lo mandó, ya luego se lo voy a leer y si no al menos le doy la escritura. Cuando Dios envió a Moisés a que sacara al pueblo de Israel, Moisés dijo: Señor, me estás mandando a sacar al pueblo de Israel de este país, de esta potencia, la más grande que hay en estos tiempos, en el mundo entero. Me estás mandando a que saque yo al pueblo de Israel de las manos de la nación más poderosa que hay en estos días en el mundo. Dijo: ¿cómo voy a sacarlos? Y le dijo Dios: ve, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a hacer maravillas y prodigios, y Egipto va a ver mi poder, y al final el pueblo de Israel va a ir contigo. Quiero que ponga atención acá. Dice: por la fe, Moisés salió de Egipto. Por eso es que los cristianos, mi hermano, mi hermana, venga lo que venga, no podemos confundirnos, no podemos debilitarnos, no podemos andar entre dos pensamientos, porque en el momento que creemos en Cristo, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, esa seguridad de nosotros, esa relación individual, personal del mismo Dios en nosotros. Y esa fortaleza, esa seguridad es la que nos saca del mundo y no nos deja claudicar, no nos deja apartarnos. Y entre más luchas haya, más poderoso es el Señor que se mueve en nosotros. Grábese esto: por la fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto. Oiga esto: Moisés no salió de la tierra de Egipto llevándose al pueblo de Israel porque se emocionó por sus sentimientos, por su instinto de israelita, porque él consideró que él podía librarlos. No, Señor. Dice: por la fe. Eso de por la fe, esas tres palabras son algo muy glorioso, muy grande. Por la fe quiere decir por la relación que ya tenía íntimamente con Dios. Por la fe, por la confianza que ya tenía en Dios, y esa confianza es algo que Dios pone allá dentro de nosotros. Grábese esto: por la fe, Moisés salió de Egipto. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros muchas veces en el camino de la vida cristiana titubeamos, nos confundimos, nos entretenemos, porque realmente no tenemos la revelación de lo que es la vida cristiana. Porque si nosotros tuviéramos esa seguridad de estar en esa relación con Dios, nada nos hace temblar, nada nos hace claudicar. Oiga bien, yo he tenido muchas oportunidades, y le hablo de muchas, de enfrentarme al mismo Satanás, a influencias espirituales terribles, y nada más le voy a dar algo para que usted me diga si le estoy diciendo la verdad o no. Hoy estamos a día 16 de mayo del año 2024. Ayer fue día 15 de mayo del 2024. Ayer yo salí y di un mensaje. Y ayer di un mensaje donde no tenía fuerzas para dar el mensaje, porque sentía que el corazón se paraba completamente. Y esto lo traía ya de unos 15 días atrás. Estando en México comencé a tener experiencias con el corazón.
Yo antes había tenido experiencias con el corazón. Yo antes había tenido 3 o 4 ataques al corazón, que caí al piso, quedé desmayado, y cuando abrí los ojos ya tenía algo en mi vida que era horrible, una experiencia horrible, los efectos de un ataque al corazón. Y yo todavía hasta este momento digo, he tenido entre 20 o 30 experiencias de las más difíciles en el corazón, y nunca me ha dejado, vamos, inservible por ahí. El Señor me ha ayudado a salir adelante. No es que yo sea más fuerte que otros hermanitos que han tenido esta experiencia y están por ahí postrados. ¿A poco Dios lo ha permitido para que yo hoy le pueda testificar a usted y usted se llene de fe, de confianza, y que el Señor hasta le sane en estos momentos de cualquier enfermedad? El asunto es que el día de ayer, 15 de mayo del año 2024, a este día 16 de mayo del año 2024, hay una gran diferencia. Ayer sentía que si me esforzaba un poquito más, el corazón explotaba. Haga de cuenta que se paraba el corazón y caía aquí mismo. Esta mañana amanecí así. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Y sentí la libertad de ir a ver un doctor aquí en Los Ángeles que conozco. Digo, tengo que hacer al menos algo, porque no quiero pecar de negligente. ¿A poco Dios me está dando oportunidad para que yo vaya y que me atienda con un médico? ¿Y a poco si no voy, yo mismo me provoco algo que no le sirva para nada a la gente? Y a las 9 de la mañana le dije a mi esposa, llévame a Los Ángeles. Yo no me sentía con las fuerzas para tomar el carro e irme para allá. Le pedí que me llevara y me llevó. Llego a ver al doctor que ya conozco de tiempo, y llego y le digo cuál es mi problema, y dice, debes de traer la presión altísima, porque así como me cuentas, seguramente que vienes ya a punto de recibir un ataque al corazón si no te ha pegado antes. Hermanos, me toma la presión y dice, no puede ser. Conforme a lo que me dices, son síntomas de la presión muy altísima y que estás propenso a caer aquí por un fulminante ataque al corazón. Y dijo, ¿a poco este aparato donde me tomó la presión, a poco no sirve? Voy a traer otro. Y se fue y trajo otro y la tomó. Y me dijo, tu corazón está más perfecto que nunca. Y le dije, ¿y esto que he estado sintiendo hasta este momento? Y me dijo, yo no sé, tú eres persona que sabes de Dios, predicas de Dios, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo. Pero me dijo, aquí tú no has venido por un problema del corazón, tu corazón está fuerte, está firme. Y mira, me empezó a hablar de las veces que fui. Nunca me has venido aquí con un problema del corazón. Y me dijo, si a mí me preguntan sobre la salud de Rafael Rodríguez, les diré que lo que menos eres, un hombre con problema del corazón. Y me dijo, vete y haz ejercicio. Cuídate de las comidas nada más. Vete y haz ejercicio. Le digo, doctor, ayer andaba por ahí haciendo ejercicio, acomodando cositas y ya no soportaba el corazón. Pues vete y haz ejercicio. No hay problema, no traes nada. Y yo salgo y digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Te das cuenta, hermano, hermana, lo que hace tu relación con Dios? Aún el diablo puede preparar cosas para engañarte, para estorbarte, pero Dios se encarga de descubrirlo y se encarga de darnos la victoria. ¿Hasta cuándo? Pues Dios sabrá. Un día de estos vamos a morir de cualquier cosa, hasta de quedarnos dormidos en la cama y ya se acabó. Pero es importante que nos demos cuenta
que usted y yo, mi hermano, mi hermana, debemos tener visión espiritual, porque esa visión espiritual a mí me ha ayudado tremendamente. Hace una semana atrás estaba en México, allá en una montaña. Me sentía tan mal del corazón que hasta me caí cruzando un río porque no me podía balancear. Y yo le pedí en esos días allá y le dije: Señor, tú sabes que no me preocupa la muerte. Si me muero en estos momentos, sería lo mejor que pueda suceder, porque estaría contigo en un segundo. Pero le dije: Señor, te pediría una cosa. Si ya me voy a morir, si ya me vas a recoger, deja acercarme a mi familia. Porque lo que no quisiera es que ellos estuvieran batallando, que les digan: acá en las montañas se quedó su esposo, señora, acá en las montañas se quedó su papá, muchachos, a ver qué van a hacer. Le dije: Señor, permíteme estar cerca de ellos para que no tengan problemas. Y así, con esa experiencia me vine, así estuve hasta esta mañana. Y esta mañana el Señor me dio una tremenda sorpresa, y aquí estoy en estos momentos con una fortaleza desconocida, y precisamente se debe a esa relación que tenemos con Dios, y que en cualquier momento estamos dispuestos a cualquier cosa. Ojalá que esto le sirva, mi hermano, mi hermana. Quiero que ponga atención. Dice: por la fe. Esa es la base, por la fe, por la confianza en Dios, por la experiencia de Dios y el ser humano, por esa relación íntima. Moisés se fue de la tierra de Egipto. Grábese esto, hermano, hermana. Desde el momento que usted sintió que ya le pertenecía a Dios, desde el momento que usted sintió que le entregó su vida a Cristo, desde ese momento usted ya fue arrancado del mundo. Dice: por la fe, Moisés fue de la tierra de Egipto. Por la fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que fue la fe, que fue la confianza, que fue aquella seguridad que tenía dentro la que lo empujó y lo sacó de Egipto. En otras palabras, desde el momento que dio el primer paso haciendo la voluntad de Dios, ya iba bajo la influencia del poder de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, prepárese a tener experiencias a cada día. No importa cuáles sean las luchas, no importa cuáles sean las pruebas, no importa cuáles sean las tentaciones, no importa cuáles sean las experiencias con lo negativo espiritual, no importa. Siempre usted debe de estar bien aferrado a esa relación con Dios, porque pueden suceder cosas maravillosas de un momento a otro. Así es Dios. Mire lo que dice acá. Le estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Dice: por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto. Y grábese esto: sin miedo al enojo del rey. Qué precioso, sin miedo al enojo del rey. ¿Se da cuenta? La Biblia dice muy claramente, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12, dice claramente: luchamos contra espíritus. Dice, tenemos una lucha en el nivel espiritual. Tenemos una lucha con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas. Fíjese bien, tenemos una lucha espiritual terrible. O sea, que Satanás, desde el momento que creemos en Cristo, de una u otra manera está buscando destruirnos. Ya no tanto regresarnos a servirle a Él, no, destruirnos completamente. Y aquí me llama la atención que dice la palabra de Dios, y ojalá que tengas la revelación allá dentro de ti. Lo primero, por la fe.
Esa es la relación íntima entre nosotros y Dios. Esa es la experiencia de conocer al mismo Dios Todopoderoso como nuestro Padre. Fíjate bien, por la fe, Moisés se fue de Egipto. O sea, no se fue de Egipto porque se le ocurrió. No se fue de Egipto porque así sintió, porque se emocionó. No, dice, por la fe, Moisés se fue de Egipto. Por la fe, tú y yo salimos de la religiosidad. Por la fe, tú y yo salimos de la gente que todavía está allá, que pertenecen al mundo hasta este momento. Así sea nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros hijos. Pero por la fe, o sea, por esa experiencia con Dios, por esa comunión íntima con Dios, salimos de allá. Dice la Sagrada Escritura, por la fe, Moisés se fue de Egipto. No se fue por su emoción, no se fue por su capricho, no se fue porque simplemente la casualidad lo obligó. Por la fe salió de Egipto. La fe lo empujó a salir de Egipto. La fe lo obligó a salir de Egipto. La seguridad en Dios lo obligó a salir de Egipto. La confianza en Dios lo obligó a salir de Egipto. Y me llama la atención que enseguida dice, no temiendo a la ira del rey. Moisés estaba haciendo una decisión ahí, pero inspirada por Dios. Dios le estaba haciendo sentir que saliera, y no que saliera huyendo como la otra vez, y no que saliera solo, sino que saliera de Egipto y se llevara a todos los israelitas. Mire qué tremendo. Dice, por la fe, Moisés se fue de Egipto, y luego dice, no temiendo a la ira del rey. Ojalá que tengas la revelación de esto, hermano, hermana. Desde el momento que nosotros damos el primer paso en la vida cristiana, así se pueda poner Satanás con todos sus ejércitos de demonios y no puede hacer nada si Dios no lo permite. Así como Faraón, rey de Egipto, y todo su ejército no pudieron hacer nada para detener a Moisés y al pueblo de Israel, así ni Satanás con todos sus demonios podrá detenernos y estorbarnos, y mucho menos evitar que estemos con el Señor en el último día. Me encanta esa parte que dice, por la fe, Moisés se fue de Egipto. Por la confianza que tenía en Dios, por la seguridad que tenía en Dios, porque Dios se lo puso allá en lo más profundo, salió Moisés de Egipto. Y no tuvo temor a que se enojara Faraón. Mira, la fe, la confianza en Dios, la seguridad en Dios, desafió a todo un imperio, el imperio más grande de este mundo en esos días, lo desafió la fe en Dios, lo desafió la seguridad de Dios en él. Y dice, no temiendo a la ira del rey, estando dentro de Egipto, donde el rey de Egipto podría ahogarlo, podría acabarlo con unos cuantos soldados. Todo el imperio egipcio no podía tocarle un cabello a Moisés. ¿Por qué? Porque él tenía toda la confianza puesta en Dios. Este tipo de confianza necesitamos, hermanos, hermanas. Este tipo de fe necesitamos. Este tipo de seguridad necesitamos. Y yo siento que hay muchos cristianos que están despertando a esta clase de vida espiritual. Y a partir de este momento habrá muchísimos cristianos, los cuales van a estar comenzando a brillar por la gloria de Dios, y las vidas de ellos y de los que les rodean
van a ser diferentes a partir de este día. Por la fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto y dice, sin miedo al enojo del rey. Miren nada más, Moisés decide salir de Egipto, habla con los israelitas, dicen que como 2,5 millones de gente, les dice, prepárense, nos vamos. Y si usted lee con cuidado, ahí dice, nos vamos a ir, y le dice Moisés a la gente, vayan con sus vecinos y pídanles que les den todo lo que ustedes quieran y llévense todo lo que quieran. Entonces, seguramente que la gente de Israel llegaba a las casas de los egipcios y les decía, necesito esto, necesito aquello, necesito esto otro. Todo lo que necesitaron se llevaron de Egipto. Y dice, y no temió a la ira del rey. Imagínese a Moisés moviéndose en medio de Egipto, haciendo su voluntad. Y Faraón, rey de Egipto, sabiendo lo que andaba haciendo, un solo hombre, Moisés, y no lo podía detener. No podía dejar, o sea, no podía evitarle que se moviera de esa manera. No podía tocarlo, no podía destruirlo. Y Moisés hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera y salió con el pueblo de Israel. Me llama la atención lo que dice, sin miedo al enojo del rey. Y me llama la atención la otra frase, y se mantuvo, o lo que lo sostuvo, o lo que lo llevó con esa firmeza, dice, y se sostuvo, porque parecía que estaba viendo al que no se puede ver. ¡Qué tremendo! Esto es lo que usted y yo necesitamos hoy. Esto que estamos descubriendo aquí es lo que usted y yo necesitamos hoy. Esto que estamos descubriendo aquí en Hebreos 11:27 es lo que nosotros debemos de vivir, de experimentar hoy. ¿Por qué? Porque es la fe, la confianza, la relación en Dios, el Dios verdadero, la que nos hizo salir del mundo en que vivíamos, la que nos arrancó del mundo en que vivíamos, y debemos caminar sin ningún temor a que Satanás y sus demonios nos puedan estorbar en el camino hasta donde tenemos que ir, y que nos sostenga, que nos mantenga, que nos respalde lo que dice aquí. Que lo que nos respalde, que lo que nos sostenga, que lo que nos mantenga, es porque vamos como si estuviéramos viendo al que no se puede ver. Oiga, qué tremendo. Que Moisés se movía y dice la palabra de Dios, Moisés, cada movimiento que hacía, lo hacía con una seguridad, lo hacía de una manera tan especial que parecía que solamente iba mirando a Dios sin mirar nada más. Solamente podía apreciar la gloria de Dios sin apreciar nada más acá abajo. Solamente iba viendo el poder de Dios y la gloria de Dios sin poner atención en la cara de enojo de Faraón. Él iba sostenido, sustentado, dice, porque parecía que iba viendo al Dios que no se puede ver. Que lleguemos a tener esa experiencia donde no solamente creamos en Dios, como lo creen todos los que están en una iglesia, sino que creamos en Dios a la manera como creyó Moisés. Que tengamos una experiencia real, íntima, individual, y que ese trayecto que nos falta, que ese tramo que vamos a caminar, lo caminemos como si estuviéramos viendo al que no se ve,
con nuestra mirada arrobada en lo que es la gloria de Dios, con nuestra visión espiritual que sea tan firme y tan sólida que no nos interese ver nada más acá en la tierra, si hay oposición, si hay peligro, si hay problemas, si no tenemos cosas materiales. Con la visión puesta en Dios, lo demás ya no es un estorbo, lo demás ya no es un problema. Hermanos, el tema de este día ha sido la visión espiritual del creyente.